¿qué tal? Buenas noches. Aquí, como les comenté en la convocatoria, voy a hablar unos minutos nada más del tema de las elecciones presidenciales hoy en Argentina. Pero esto no lo estoy haciendo por casualidad. Muchos me dirán, mire, ¿por qué no habla de lo que está pasando en Guatemala? Pero les quiero hablar de las elecciones del día de hoy en Argentina. ¿Por qué les quiero hablar de esto? Porque el fenómeno que se da en Argentina ahorita con el tema de elección presidencial es importante. Y yo quisiera traerlo a colación para lo que podría pasar en Guatemala. Hubo elecciones en Argentina. Habían 4 candidatos presidenciales. Lo que pasa en Argentina es que de primero se da unas elecciones primarias. De ahí se sacan 4 candidatos, 4 binomios presidenciales, y de esos 4 binomios presidenciales van a una primera vuelta. Y ahora van a segunda vuelta. Y yo específicamente le he puesto atención al señor Javier Milei. Yo creo que ha llamado mucho la atención ese candidato. ¿Por qué? Porque es un candidato que se pronuncia y sus ideas son antisistema. ¿Qué pasó hoy? Milei en las primarias, por decirlo así, fue un candidato que fue el que sacó más votos en sus primarias. Quedó en primer lugar en esa elección primaria y ahorita en la primera vuelta presidencial pasa en segundo lugar con 6 puntos abajo del candidato oficial, del candidato oficialista. O sea, Massa, que es el candidato oficialista, sacó 36% y Javier Milei sacó el 30%. Y la candidata que va abajo de Milei, que está en un tercer lugar, tiene el 23%. O sea que está definida una segunda vuelta en Argentina entre Javier Milei y este candidato de apellido Massa, que es el oficialista. Lo interesante de Javier Milei es de que él es un economista, él es polifacético. O sea, él fue portero de un equipo de primera división de Argentina, fue cantante de rock, se graduó de economista, trabajó después como economista en algunas empresas, creo que en el sistema bancario. Le fue muy bien a nivel profesional y después se convirtió en congresista hace 4 o 5 años en Argentina. Y lo interesante de esto es que hace 2 años él funda un partido político que se llama La Libertad Avanza. Y este partido político tiene solo 2 años de fundación. Él es la ideología de Javier Milei es libertario. Él es libertario. Los libertarios son es una rama de la política que es de derecha, pero que enfatiza en todos los temas de las libertades de la persona individual, la libertad de empresa, la libertad de culto, y todas las libertades, y apuestan estos libertarios a reducir el Estado, a hacer el Estado más chiquito y hacer más eficiente la función de Estado y dejar en libertad a los ciudadanos, reduciendo el tema del pago de impuestos y un montón de cuestiones estas. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Para que lo comparemos en Guatemala. En Argentina también se salió de gobiernos de corte militar hace 40 años. En Guatemala salimos de los gobiernos de corte militar hace 35 años. Pero lo que ha pasado en Argentina es que se ha dado el mismo desgaste de la clase política en estos últimos años, y ese desgaste es producto de que han quedado tantos partidos de izquierda y partidos de derecha, y el resultado de esas gestiones de los gobiernos han sido totalmente fallidas. Argentina tiene una hiperinflación, o sea,
el efecto inflacionario que tiene Argentina rebasa el 10%, va por 120 o 140%. Es impresionante el tema económico de Argentina. El peso argentino en el curso de 2 años estuvo en un tipo de cambio más o menos entre 120 pesos por $1 y ahorita está en 1,100, 1,200 pesos por $1. O sea, económicamente Argentina se ha ido a la deriva y lo que pasa es de que han habido gobiernos más nefastos los de izquierda que los de derecha. Las dos facciones han sido, han sido corruptas. Pero los gobiernos de izquierda, que están representados por Cristina Fernández de Kirchner, que fue gobernante de Argentina durante 2 periodos presidenciales y ahora es la actual vicepresidente del gobierno de Argentina, han tenido mucha responsabilidad de ese deterioro económico que ha tenido Argentina. Pónganse en la cabeza más o menos que Cristina Kirchner es igual que Sandra Torres, es la Sandra Torres de Argentina. Entonces ahorita que van a segunda, Milei, las propuestas de Milei es reducir los ministerios, es dolarizar la economía, hacer la subvención estatal, o sea, todas las funciones del Estado las quiere reducir al mínimo para dejar libre esa situación, porque lo que ha pasado es que el Estado ha crecido de tal manera, y aparte de la corrupción, que las finanzas del Estado han destruido la economía nacional. Entonces él pasa a segunda vuelta con el candidato oficialista, y el candidato oficialista, imagínense ustedes, es el ministro de Economía, o creo que es el ministro de Hacienda, como que fuera el ministro de Finanzas de aquí de Guatemala, del actual gobierno, que el actual gobierno es de izquierda y es el presidente de apellido Fernández, que ha sido catastrófico. Lo único que ha servido él es irse a abrazar con Maduro, con Díaz-Canel de Cuba. O sea, es de ese gremio de izquierda que se abrazan con las dictaduras, piensan de una manera totalmente diferente a lo que realmente están las necesidades del pueblo. Y tal vez ilógicamente este candidato pasa en primer lugar a la segunda vuelta. Algo así como Sandra Torres ahorita, que pasó con Arévalo. Pero lo importante, y por qué yo quería decirles esta situación, el fenómeno Milei, el fenómeno real antisistema en Argentina, que lo que apuesta es eliminar a la clase política que le ha hecho daño a Argentina durante esos 40 años. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar en Guatemala. Nosotros en Guatemala, para los próximos 4 años, tenemos que buscar los liderazgos que realmente sean antisistema y que no vengan del mismo sistema político. Esa es la apuesta que yo les he planteado desde hace 3 años, de que ahorita, con lo que estamos viviendo en Guatemala, nos estamos dando cuenta que estamos en medio de una batalla, en una pugna de 2 polos opuestos, que es los que están ahorita a la toma de las instituciones, y los otros que también forman una masa política que realmente no creo que ahí van a estar las respuestas de los guatemaltecos durante los próximos 4 años. Entonces lo interesante es ver, por ejemplo, como yo les digo, el fenómeno de Argentina, lo que se está expresando o lo que se está manifestando ahorita en Argentina, que los argentinos se están dando cuenta que hay que rechazar esta clase política. Milei le dice la casta. La casta es toda esa masa de esa élite política que está enquistada en el Estado y que lo que hace es drenar todos los recursos de los argentinos. Es lo mismo que pasa aquí en Guatemala. Esa clase política, esa casta política que tenemos en Guatemala, lo que hace es drenar los recursos de los guatemaltecos.
Nosotros estamos en una posición en donde en los próximos 4 años podemos rescatar el país de esa casta, de esa clase política, de esa casta política que es totalmente negativa. Nuestros índices macroeconómicos, ¿qué quiere decir eso? El tipo de cambio, la inflación y el Producto Interno Bruto todavía están estables. Pero lo que no nos hemos dado cuenta, mis estimados amigos de esta página pública de Miguel Balcells, en donde hemos dicho que tenemos que darle la vuelta a Guatemala, es que ese crecimiento del Estado, ese aumento en la burocracia del Estado, más la suma de la corrupción, nos va a llevar a un punto en donde nuestros índices macroeconómicos se van a disparar de manera negativa. Este gobierno todavía dice somos el país menos endeudado de Latinoamérica. Sí, pero la deuda pública interna y externa del país ha subido en 300% en los últimos 3 gobiernos. Y esa línea de esa clase política que nos está llevando a ese desgaste por la irresponsabilidad de esa clase política, nos va a llegar a un punto de inflexión y donde nos vamos a poner a ver hasta en ese momento qué fue lo que pasó. Y el pronóstico que tengo yo es que si nosotros seguimos con esa clase política, puede ser que perdamos el país en ese sentido de los datos económicos. Arévalo y su gabinete pidieron 3,000 millones de quetzales más para el presupuesto, ¿verdad? Ellos se opusieron al presupuesto de 120, 121, ahora quieren 127, y la respuesta de ellos es que tienen que cumplir las promesas de campaña. Imagínense esa irresponsabilidad de ofrecer cosas durante la campaña y de la forma en cómo lo van a hacer es aumentando el presupuesto. Entonces hay una contradicción ahí. Yo creo que tenemos que observar ese fenómeno de Argentina, que es interesantísimo, por 2 aspectos. El aspecto del surgimiento del liderazgo antisistema real, no como el que creen los de Semilla que son los antisistema, sino que un liderazgo antisistema real. Y la otra cosa es de que si nosotros seguimos permitiendo que estos políticos de media talla sigan aumentando el funcionamiento del Estado, vamos a llegar a esos mismos problemas como los que tiene Argentina, como los que tiene Venezuela, como los que tienen muchos países en donde lo que han hecho es engordar el Estado. Y esas políticas en el mundo moderno ya no funcionan. Lo que hay que hacer es eficientar el Estado, hay que reducirlo. En Guatemala tenemos 14 ministerios y tenemos 30 secretarías que tienen las mismas prerrogativas que los ministros de Estado. O sea que en realidad tenemos más o menos 34 funcionarios como ministros de Estado. Aparte todas las entidades autónomas, semiautónomas, todo eso engorda al Estado de tal manera que después se da el famoso déficit fiscal. Lo que hace el Estado es que para poder funcionar se endeuda más y ese endeudamiento, como les he dicho, se ha crecido de una manera exponencial que todavía es controlable, pero lo que pasa es de que esa chibola de contaminación financiera del Estado se la pasan entre gobiernos y gobiernos. Eso es lo que les quería comentar. Yo creo que sirve de ilustración lo que yo les estoy diciendo. Lean las noticias de Argentina, miren el tema de este Javier Milei, que es un antisistema, y aquí está como yo se los digo. Aquí tenemos unas preguntitas que voy a responder. Sam, ¿qué te dice Lick Balcells? ¿Tiene alguna idea de cómo podría reducirse esa clase política? Si la CC, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y el MP, todo está cooptado. Eso es lo que todos sabemos. Pero lo que yo le digo a Sam GT es que en manos de nosotros está realmente que las cosas a nivel política
y a nivel Estado puedan cambiar. Pero eso solo lo podemos hacer cada 4 años cuando realmente le tenemos que poner atención en el momento que vamos a elegir nuestras autoridades. Por eso yo digo que nos tenemos que... Esto que está pasando ahorita es el punto de inflexión en donde nosotros tenemos que saber, o sea, ya reconocimos lo que dice SAMGT, todo está tomado. Pero si usted agarra la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, son autoridades que son electas por el Congreso de la República en alguna parte, son autoridades que son electas por el Ejecutivo, por el presidente, y si nosotros no empezamos a sanear a la clase política por medio de ser más conscientes al momento de votar, vamos a empezar a cambiar el rumbo de este país. Mi primera propuesta, y eso ya se los dije, a partir de mañana vamos a empezar a hablar de los 7 puntos importantes para la reforma de la ley electoral que estamos promoviendo ya varios guatemaltecos, que queremos llevar al Congreso, pero tenemos que empezar a cambiar los puntos angulares o las piedras angulares de los vicios que empiezan con el tema de la política. Y los vicios se empiezan por medio de los partidos políticos. Entonces nosotros no podemos esperar cambios si seguimos votando de la misma forma y si seguimos votando por los mismos. Imagínense ustedes cómo se les mete a ustedes en la cabeza que se eligieron 200 alcaldes del partido oficial aquí en Guatemala y que ciento y pico más son de la UNE. O sea, la gente fue a votar por Vamos y la UNE, que son los principales responsables de la corrupción de este país y que son mezclados del Partido Patriota, del líder, y siguen votando por ellos. ¿Cómo creen ustedes que Vamos tiene 40 diputados electos para esta legislatura, que el partido de Sandra Torres tiene 30 y pico de diputados, y que eligieron al Tres Quiebres, por ejemplo, de bien, o sea, alguien que está pedido en la extradición por el gobierno de Estados Unidos y es ahora diputado al Congreso de la República? Entonces nosotros, los guatemaltecos, tenemos la responsabilidad de dar ese primer paso, y ese primer paso es sanear, es votar por una clase política que tenga un liderazgo diferente y que sean diferentes, que no vengan de la misma clase política. Y eso solo lo vamos a lograr si nosotros ampliamos la oportunidad en la ley electoral para que puedan participar nuevos actores en la política, que no esté tomado y que no sea un monopolio el poder participar por medio de los partidos políticos. Eso se tiene que ampliar y eso vamos a empezar a hablar a partir del día de mañana. Enrique Ramírez dice, y el nuevo gobierno quiere aumentar el Estado, estamos jodidos. Primero habría que optimizar lo que está. Enrique Ramírez tiene razón, o sea, tenemos problemas y quieren aumentar el gasto del Estado, este nuevo gobierno. Y yo soy de un pensamiento que es bastante lógico. Si nosotros reducimos el Estado, el Ejecutivo, el organismo ejecutivo que es presidente, vicepresidente, los ministros de Estados y las secretarías, lo que se debería de proponer es, de los 14 ministerios, reducir por lo menos a 8 ministerios y eliminar todas las secretarías de Estado y que solo se quede como formalmente era hace 25 años, que existía la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, la Secretaría Privada y la Secretaría General. Pero ahora hay secretarías absolutamente para todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros, el Estado, apostamos a una propuesta de reducción del aparato ejecutivo, la posibilidad de corrupción se va a reducir en un gran porcentaje. Porque mientras más pequeño sea el aparato estatal, va a haber más control y van a haber menos funcionarios que tengan la oportunidad de robarle a los guatemaltecos.
Aparte de eliminar todos los contratos 029 del Estado, que ese es un vicio que viene desde el gobierno de Álvaro Arzú. Bueno, pues se pueden hacer muchas cosas, pero lo que pasa es de que si nosotros no paramos a esta clase política, si no paramos a Arévalo a que gaste 3,000 millones de quetzales más, ya vieron, anda con una comitiva más o menos como de 20 carros y ni siquiera ha tomado posesión. No vamos a esperar absolutamente nada nuevo si seguimos votando por la misma clase política. Walter Briones dice, aquí no hay políticos, hay politiqueros, totalmente de acuerdo. Junior Rodríguez dice, que paja machuca, dice. no sé qué quiere decir con eso. Reginaldo Ruiz dice, Romilio Ortiz, siempre mi pregunta es si será que el Ministerio Público, si hubiera ganado Sandra Torres las elecciones del Ministerio Público, estarían investigando al partido Semilla. No lo sabemos, no tenemos ese escenario porque Sandra Torres no pasó, no ganó, ¿verdad? Que eso también fue un éxito, que no ganara Sandra Torres. Carmen Quiroga dice, le recomiendo que vea Los Liberales con Nicolás Moras, se sorprenderá, no sé qué, lo vamos a buscar. Lucy Hernández dice, bendiciones licenciados. Licenciado, gracias. Maydi Morales me manda saludos. Amilcar Ico dice, buenas noches, Lick, saludos y bendiciones. Rodolfo Rodríguez también. Bueno, entonces les dejo esa reflexión. Era nada más para oxigenar la plática que hemos tenido todas las semanas. Salirnos un poquito de la coyuntura de Guatemala, pero agarrar el ejemplo del fenómeno político de Milei en Argentina y que tiene bastantes coincidencias con la reflexión que tenemos que hacer los guatemaltecos para los siguientes 4 años. Eso es lo que les quería platicar. Mañana vamos a hablar del punto número 1 de la propuesta de la reforma electoral. Vamos a hablar nada más 10 minutos. Vamos a recibir sus mensajes vía correo electrónico, el link y el WhatsApp del Movimiento Reforma Electoral y vamos a ir socializando de aquí en adelante el tema de la propuesta de la reforma de la ley electoral. Bueno, gracias por sus mensajes, gracias por estar siempre al tanto de mis transmisiones, gracias a las 345 personas que ahorita están conectadas. Y saludos a todos por sus casas, espero que empiecen una nueva semana. Esta semana vamos a ver qué pasa. En Guatemala se calmaron los bloqueos, gracias a Dios. Continúan las manifestaciones con todo derecho. Viene la semana previa a festejos y fechas que son muy de Guatemala. El Día de los Muertos, el de los Santos Difuntos, 1 de noviembre, que es la otra semana. Gracias a Dios se restableció el tema del abastecimiento a todos los mercados, a los supermercados, para que los guatemaltecos, entre todos los problemas que tenemos a nivel político, pues podamos reflexionar en esas fechas que son importantes también para nosotros. Aquí Jorge Horacio García dice, ¿qué esperamos para esta semana, Lick? Pues yo esperaría esta semana que nos quitaran la duda de la investigación del Ministerio Público para ver realmente qué es lo que están investigando. Yo creo que eso es importantísimo con respecto a esta incertidumbre que tenemos los guatemaltecos. Lo que yo quisiera es que las cosas se discutan con altura. Tanto el presidente como el presidente electo, eso de estarse mandando cartitas como que son traídos o traídas, estarse mandando cartitas, a mí me parece una burla para nosotros los guatemaltecos. Nosotros lo que queremos son posiciones firmes en las situaciones de la transición de gobierno, que esta discusión que se ha dado
ha dado a muchas malinterpretaciones. Yo creo que, les vuelvo a decir rapidito, para no entrar en el tema directamente, Yamatei está riéndose de nosotros. Eso es lo que está pasando. Arévalo le está aflorando la poca capacidad que tiene como político para podérsele enfrentar a la otra mafia, ¿verdad? Yo sigo sosteniendo que Arévalo y todos los que están alrededor de ellos representan a otra facción de la política negativa de este país. Pero bueno, vamos a ver qué pasa esta semana y pues si amerita comentarlo, pues lo comentaremos. Mañana hablaremos 10 minutos nada más del primer punto, son 7 puntos específicos en la reforma de la ley electoral. Recuérdense que tenemos un link, una página web que se llama Movimiento Reforma Electoral.gt. Está en mis publicaciones anteriores, ahí pueden entrar ustedes a la página, van a ver el resumen de las 7 propuestas de la reforma, van a poder descargar el proyecto de ley. Ahí están las personas que están haciendo posible esta fase de socialización de la reforma. Y después vamos a pasar a la parte de la firma de apoyo a la reforma, que eso ya va a llevar otra logística y otra mecánica. Entonces, estamos para mañana. Mañana en la mañana les anuncio la hora, 10 minutitos nada más. Que pasen feliz noche. Gracias por sus mensajes. Démosle la vuelta a Guate.